telecomunicaciones. Permítame un segundo para poder compartir la pantalla. Ok. Listo, ¿me confirman tal vez si están viendo la pantalla, por favor? Sí, listo, muchas gracias. Bien, muy buenas tardes con todo el público presente. Como ya me presentó Julito, mi nombre es Natalia Orozco, soy docente de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad de las Américas. Y pues esta tarde vamos a hablar un poquito sobre la revolución de las comunicaciones móviles. Sí, vamos a ir un poquito comentándoles cómo surgió esta evolución en las comunicaciones y enfocarnos en la parte de las comunicaciones móviles. Para eso, entonces, el contenido de la presentación es el siguiente. Vamos a comenzar con una breve introducción, enfocarnos en lo que estamos viviendo actualmente. Después vamos a ir rápidamente a hablar un poquito sobre la evolución de las comunicaciones y enfocarnos en la parte de las comunicaciones móviles, lo que se viene en un futuro próximo y también en un futuro no tan próximo. Bien, como una introducción, vamos a comenzar a hablar lo que estamos viviendo actualmente. ¿Sí? Las comunicaciones que tenemos actualmente son el producto de muchos años, de muchos siglos de investigación, de desarrollo, de tecnología. ¿Sí? Así como nosotros actualmente ya contamos con telecomunicaciones muy avanzadas, con mucha tecnología, pues hace muchos siglos lo que estamos viviendo actualmente era algo como ciencia ficción, ¿no es cierto? Miren, aquí en esta fotografía podemos ver ya un sinnúmero de aplicaciones, un sinnúmero de tecnologías, de técnicas que tenemos actualmente que se están desarrollando y que con la venida de la quinta generación móvil del 5G, estas van a ser mucho más eficientes y vamos a poder explotarlas de mejor forma. Así como, por ejemplo, tenemos la realidad aumentada, el reconocimiento de voz, tenemos, por ejemplo, IoT, que es Internet de las Cosas, realidad virtual, inteligencia artificial en sí, un sinnúmero de técnicas y de tecnologías que se vienen y que ya están comenzando a ir creciendo y que con el 5G pues vamos a poder evolucionarlas significativamente. Actualmente, ¿no es cierto? Nosotros usamos un sinnúmero de aplicaciones, como es, por ejemplo, cuando vamos ya a comenzar a trabajar, encendemos nuestro computador, comenzamos a utilizar YouTube o el correo electrónico, ¿sí? Aplicaciones como las que estamos utilizando en este momento, Zoom, Teams, y nos hemos hecho unos grandes consumidores de ancho de banda, que sin darnos cuenta ya es algo cotidiano en nuestro día a día. Como les comentaba, todas las aplicaciones que las utilizamos actualmente en nuestro computador, en nuestro teléfono celular, ya poco a poco van consumiendo más ancho de banda. Entonces, las tecnologías que tenemos actualmente van quedando cortas para poder satisfacer estas necesidades y es por eso que poco a poco con todas las investigaciones que se está realizando, se consigue y se quiere evolucionar estas tecnologías, estas técnicas para poder implementar de mejor manera estas aplicaciones que sean más eficientes, poder descargarnos películas más rápido, en los juegos también tener mayor velocidad, mayor resolución, etcétera. ¿Sí? Esta imagen que vemos aquí me parece también muy interesante. Es qué se hace en 60 segundos de Internet con unas determinadas aplicaciones que podemos ver aquí. Entonces, miren, es interesante poder notar que en un minuto en Internet existen ya 38 millones de mensajes por WhatsApp, existen mmm, más de 862,000 dólares en compras en Internet, más de 1 millón de logins en Facebook, etcétera. Es decir, esto nos muestra que todo el mundo está conectado, que todos estamos en la red, ¿sí? Si no es en una aplicación, en otra aplicación, tratando de comunicarnos, de divertirnos, de trabajar, etcétera. ¿Sí? Entonces, para llegar a esto que estamos viendo ahorita, toda esta tecnología, pues ha sido el producto de muchos años de trabajo y de investigación.
Y para eso vamos entonces a comenzar a ver esta evolución que hemos tenido. Y como les dije, vamos a comenzar en la evolución de las comunicaciones. Vamos a regresarnos muchos años atrás, ¿sí? Cuando comenzamos un poquito con esto de las comunicaciones inicialmente, ¿verdad? Como vemos aquí, el ser humano pues es una necesidad la que tiene de comunicarse, de expresar lo que sentimos, lo que pensamos, de querer compartir nuestras ideas, nuestro conocimiento. Y comenzamos inicialmente con las señas, con signos, con ruido, ¿verdad? Con determinados sonidos. Después fue evolucionando esta parte de las comunicaciones y se descubrió el fuego. Y pues fue cuando comenzamos ya a tener las señales de humo. Estas señales eran una forma de comunicación muy antigua. Se utilizaba para transmitir noticias o para reunir a determinadas personas o también para señalar determinados peligros. Y comenzaba pues el ser humano ya con sus inicios en la comunicación. Lógicamente, la necesidad de comunicarse era tan grande que poco a poco fue evolucionando, tratando de mejorar esta comunicación. Pasaron muchos años, muchos esfuerzos por mejorar la comunicación y llegamos también ya a tener la comunicación en papel, ¿no es cierto? Ya cuando evolucionó la parte de gráficos, de signos y ya se comenzó a tener la escritura. Entonces ahí pasamos a lo que son, por ejemplo, las palomas mensajeras o también personas que llevaban mensajes. Esto de las palomas mensajeras eran muy usadas en rutas persas y romanas. Y también después comenzamos a tener los mensajeros que llevaban los mensajes a través de un papel a determinados lugares. Lógicamente esta comunicación era muy poco eficiente, ¿sí? Se demoraba demasiado. Por ejemplo, cuando existían guerras, ya se firmaba el acuerdo de paz y hasta que el mensajero llegue a informar que la guerra ya había terminado, pues ya muchos inocentes habían sufrido las consecuencias, ¿verdad? También se demoraban mucho estos mensajes, entonces el ser humano en sí necesitaba ya esa comunicación que sea más rápida, más eficiente. Algo que también nosotros lo estamos sintiendo ahora, ¿no es cierto? Queremos comunicarnos rápido, que nuestro internet sea rápido, que podamos encontrar esa información de forma rápida. Entonces, para eso es, por ese motivo es que han ido evolucionando las comunicaciones. Después llegamos a 1747, cuando Benjamin Franklin descubrió la electricidad. Este fue un punto muy importante en la historia, ya que gracias a este descubrimiento es que comenzaron a evolucionar las comunicaciones de forma significativa, ya relacionándonos con esta parte de la electricidad y poder alcanzar mayores distancias. Para entender un poquito este descubrimiento, les voy a colocar un videíto. Sí, que vamos a tratar de hacer toda la presentación súper dinámica y aquí nos va a explicar cómo rápidamente Benjamin Franklin hizo este gran descubrimiento. En 1747, Franklin inició sus experimentos sobre la electricidad. Él estaba convencido de que las tormentas eran fenómenos eléctricos y propuso un método bien arriesgado para demostrarlo. ¿Qué hizo? ¿Metió su dedo en el enchufe? Algo así. Una noche de tormentas hizo volar una cometa con una punta metálica. La cometa estaba atada a un hilo de seda en cuyo extremo había una llave, también metálica. Él mismo sostuvo la cometa con un... Cuando entraron las nubes de tormenta y el hilo empezó a dar muestras de carga eléctrica porque las tiras del hilo se repelían unas a otras, Franklin acercó su puño a la llave y sin llegar a tocarla, vio que saltaron chispas. ¡Qué loco! ¡Pudo haberse electrocutado! Sí, realmente pudo haber muerto. Ya luego experimentó con una botella del Leyden, que eran los focos de la época. Franklin vio que esta, al ser cargada con electricidad del cielo, se comportaba igual que si se hubiera empleado electricidad terrestre. Y le dio una aplicación práctica a su descubrimiento. Si se fijaba una varilla metálica puntiaguda en lo alto de un edificio y se conectaba al suelo, la carga eléctrica del rayo se descargaba rápidamente y de forma silenciosa, sin causar estragos. Es así que se comenzó a obtener energía eléctrica también del cielo. Sí, entonces miren qué interesante cómo el experimento de Benjamin Franklin
surgió, dio cierto, y pues ahora ya tenemos lo que es la electricidad. Y gracias a este descubrimiento, pues han surgido un sinnúmero de inventos. Lógicamente no alcanzaríamos a detallar todos aquí, pero vamos a ir enfocándonos a los más importantes. Así pues tenemos el telégrafo en 1832 por Samuel Morse, ¿sí? ¿Cuál fue la gran motivación de Samuel Morse por crear este dispositivo? Pues le llegó a él una carta a través de un jinete, y en esta carta decía que su esposa estaba muy enferma. Entonces, él lógicamente regresó a ver a su esposa, pero cuando él llegó, ya su esposa había muerto, ya había sido también, había terminado inclusive el entierro. Entonces, esta fue la gran motivación para Samuel Morse para poder inventar un dispositivo que pueda alcanzar mayores distancias en la comunicación, y así surgió lo que es el telégrafo. Entonces, él presentó su dispositivo a varios científicos, y este dispositivo fue muy aceptado y muy utilizado en la época. Trabajó también con Alfred Vail, y juntos desarrollaron este dispositivo que podemos ver aquí en la imagen, en el cual nosotros pues utilizamos esta partecita de aquí y íbamos escribiendo puntos y líneas, ¿sí? Y íbamos formando el código Morse. Entonces, cada punto y cada línea respectivamente correspondía a una letra, y con esto pues se transmitía, se enviaba, como vemos aquí, el transmisor iba codificando el mensaje, y a través de un cable llegaba al receptor, y el receptor pues iba decodificando el mensaje. Entonces, así comenzó esta comunicación por el telégrafo, y fue una evolución muy significativa en las comunicaciones, pero era un dispositivo que alcanzaba distancias, en ese entonces eran largas distancias, pero estamos hablando de 32 kilómetros. Después de un tiempo, gracias a Thomas Alva Edison, quien logró implementar lo que es la telegrafía dúplex y cuádruplex en 1874, este fue un gran descubrimiento, ya que contribuyó a que podamos tener comunicaciones simultáneas. Inicialmente, pues a través de un cable transmitíamos solamente un mensaje. Ahora ya podíamos enviar 2 y más mensajes por un mismo canal, haciendo más eficiente esta comunicación. Bien. En un futuro muy cercano a este, surgió también otro invento que fue una gran evolución en las comunicaciones, que es el teléfono. También este es un gran descubrimiento, porque inclusive es un dispositivo que lo utilizamos actualmente en nuestros hogares, ¿no es cierto? Muchos de nosotros tenemos un teléfono fijo en casa. Entonces, miren, hace muchos años que fue creado el teléfono y que todavía lo seguimos utilizando. Este dispositivo fue creado por Antonio Meucci, y Alexander Graham Bell fue quien logró patentarlo. Entonces, aquí en este videito vamos a ver igual de forma bien didáctica cómo es que fue esta parte del teléfono, cómo Antonio Meucci descubrió el teléfono, lo implementó, y qué pasó con Alexander Graham Bell, porque muchos años pues nosotros teníamos entendido que Alexander Graham Bell fue quien lo descubrió, pero en realidad Antonio Meucci fue quien implementó el teléfono. Entonces vamos a ver este videito brevemente para ver qué es lo que sucedió con esta historia. El primer inventor del teléfono fue el científico italiano Antonio Meucci. En 1854, como su mujer estaba enferma y no se podía mover, inventó el teletrófono, un instrumento que permitía enviar señales acústicas a gran distancia. Así, mientras que él trabajaba en la planta baja de su casa, podía hablar con su mujer, que debido a su enfermedad casi siempre estaba en la parte alta. 6 años después, hizo una demostración pública y consiguió transmitir a través del teletrófono la voz de una cantante italiana. Pero nadie le pagó nada por su invento. Como Meucci tenía poco dinero, no pudo registrar y proteger su invento para siempre, y solo lo registró durante 3 años, hasta 1873.
En 1876, el inventor británico Graham Bell aprovechó esta circunstancia y registró el teléfono, algo más perfeccionado, como un invento suyo. Y como él sí tenía mucho dinero, lo registró para siempre. Meucci, cuando se enteró, denunció a Bell. Pero como este era muy poderoso y él era pobre y no podía pagar buenos abogados, perdía siempre los juicios. Hasta que en 1889 el pobre Antonio Meucci murió sin ver reconocido su gran invento. Durante muchísimos años, todo el mundo injustamente creyó que Graham Bell fue el inventor del teléfono, hasta que en el año 2002 Estados Unidos y muchos otros países hicieron justicia y reconocieron a Meucci como su creador. Pero desde aquellos años del siglo XIX hasta nuestros días, el teléfono ha evolucionado sin parar. Bien, entonces miren, eso es lo que sucedió en la historia del teléfono, un dispositivo que pues como les comenté hasta ahora lo utilizamos y es muy útil en nuestros hogares, ¿verdad? Bien, después pasó el tiempo y en 1887, gracias a Heinrich Hertz, es que se descubrió la forma de propagación de las ondas electromagnéticas. Otro punto muy importante en la historia, ya que gracias a este descubrimiento es que comenzamos ya a tener y a poder implementar los diferentes dispositivos inalámbricos. Heinrich Hertz pues tenía un servidor con quien siempre estaba investigando la forma de tratar de caracterizar estas ondas electromagnéticas hasta que consiguió caracterizarlas y pues gracias a Henry Hertz es que comenzamos ya a tener estas comunicaciones inalámbricas. Como les comento, él caracterizó la forma de propagación de las ondas electromagnéticas y pues la unidad de medida es del común término llamado frecuencia, que todos lo conocemos, ¿no es cierto? Es los hertz, y esto se debe gracias a Henry Hertz, ¿sí? Él pues caracterizó este término, las ondas electromagnéticas y su forma de propagación. Y gracias a este descubrimiento es que se comenzaron a evolucionar también muchos dispositivos con los que vamos a ver a continuación y que pues ya comenzaron a tener comunicación inalámbrica. Sí, ya no era solamente comunicaciones por cable, sino que ya podíamos hacerlo en un ambiente abierto sin necesidad de tener un medio de comunicación cableado, ¿no? Así pues, en 1901, Guillermo Marconi comenzó sus investigaciones y encontró y realizó el experimento del radio. ¿Sí? El radio que es actualmente igual es muy utilizado, ¿no es cierto? Este dispositivo que muchos lo tenemos en casa, inclusive en nuestros vehículos. Y miren, desde 1901 ya se comenzó ya a tener estas comunicaciones inalámbricas a través de la radio inicialmente. En 1923 tenemos a Vladimir Kozma, quien implementó lo que es el iconoscopio y el cinescopio. Gracias a este dispositivo es que comenzó la evolución en el cine, algo que también muchos de nosotros asistimos, ¿no es cierto? Bueno, tal vez por la pandemia ya no mucho, pero anteriormente pues ir al cine era también algo muy común, ir a ver las diferentes películas que pasaban, ¿verdad? Entonces, miren, desde estos inicios es que comenzó también la parte de las comunicaciones a través del cine. En 1941, Konrad Zuse implementó la primera computadora, ¿sí? Esta computadora que podemos ver aquí, que es una computadora súper grande, con muy poco procesamiento, con muy poca información, pero esta es la primera computadora a partir de la cual comenzó igual la evolución en este campo. Y pues hemos llegado a las computadoras que tenemos actualmente, ¿no es cierto? Pequeñas, delgadas, con un alto procesamiento, etc. Bien, en 1952 sucedió otro punto clave para esta evolución en las comunicaciones, gracias a Narinder Singh, que consiguió transmitir por la fibra óptica las información, datos, ¿sí? Como podemos observar aquí, aquí tenemos una fibra óptica. La fibra óptica
es un cable bien delgado, tan delgado como un cabello, en donde el núcleo de esta fibra es de vidrio. Entonces, gracias a este descubrimiento, pues, pudimos ya comenzar a transmitir información a través de la luz, porque por el vidrio ya podemos enviar luz. Entonces, ya no enviábamos ondas electromagnéticas, sino ahora enviamos luz, ¿sí? Entonces, esto es lo que ha contribuido significativamente para la capacidad y el incremento en el ancho de banda en las comunicaciones, ya poder transmitir a la velocidad de la luz. Es por eso también que actualmente, como vemos aquí en este videito, las comunicaciones entre continentes se lo realiza principalmente por la fibra óptica. ¿Sí? También existen otros dispositivos como son los satélites que ya vamos a ver más adelante, pero el principal medio de comunicación para hacer una comunicación entre continentes es la fibra óptica. ¿Y cómo se lo ha ido haciendo? Pues el cable de fibra óptica se ha ido enterrando debajo del mar y así pues hemos comenzado a tener las comunicaciones entre continentes, también entre países distantes, ¿sí? Y esto ha permitido, como les digo, la gran capacidad y la gran transmisión de datos que tenemos actualmente. Si es verdad, si es que fuera posible comunicarnos por fibra óptica, sería lo más eficiente actualmente, pero la fibra óptica no nos brinda esa ventaja que nos brindan las comunicaciones inalámbricas, que es la movilidad, poder irnos a cualquier parte, ¿no es cierto? Estar en nuestro cuarto, en el parque, etcétera. Tendríamos que estar conectados con un cable de fibra óptica, pues si quisiéramos tener esa capacidad de transmisión, ¿verdad? Entonces las comunicaciones inalámbricas nos dan ese plus, la movilidad. Pero como les digo, la fibra óptica actualmente es el medio por el cual se tiene la mayor capacidad y la mayor transmisión de datos. Más adelante, en 1957, se lanzó también el primer satélite, que fue el Sputnik 1, por la Unión Soviética, que lo podemos ver aquí. Esta es una imagen. Y pues la comunicación satelital sin duda actualmente también es muy importante, pues nos permite tener mayores coberturas y también ciertas aplicaciones como geolocalización. Actualmente la empresa SpaceX, que muchos de ustedes tal vez han de haber escuchado, esta empresa lo que quiere hacer, cuyo líder es Elon Musk, ¿no es cierto? Que muchos también tal vez lo conocen. Lo que se quiere hacer es llenar la Tierra de satélites. Se quiere cubrir con un total de 12,000 satélites alrededor de toda la Tierra para poder tener cobertura de Internet en todos los lugares. Actualmente eso es un gran problema, el poder llegar a tener la cobertura de red en zonas rurales, en zonas donde tal vez no hay ni carreteras, es complicado, pero con una comunicación satelital, pues esto ya podría llegar a ser posible. Entonces, ese es el ambicioso proyecto que tiene esta empresa, lanzar 12,000 satélites. Para este febrero del 2021 ya se tienen 1,000 satélites en órbita. Entonces, se tiene planificado que para el 2025 se cumpla con este proyecto. Lógicamente, otro punto importante es tener en cuenta la basura espacial, ¿no es cierto? Los satélites que son lanzados, pues en el espacio se quedan como basura satelital, pero lo que ha dicho esta empresa es que estos satélites que están colocándose en órbita van a ser capaces de, una vez que cumplan su vida útil, regresar a la Tierra para ser destruidos en la Tierra. Entonces, miren cómo ha ido evolucionando esta parte de las comunicaciones. Y llegamos a 1958 con otro punto importante que fue ya el establecer el Internet por Joseph Carr, quien con esta implementación pues ha permitido igual conseguir una gran evolución en todas las áreas. Ahí sí ya no estamos solo enfocados en la parte de comunicaciones, sino que con el Internet ya podemos tener una evolución en todas las áreas, en la medicina, en mecánica, etc. Entonces, con este descubrimiento, con este establecimiento del Internet, pues actualmente ya podemos gozar todos de lo que es el Internet y todo lo que el Internet tiene, ¿sí? En 1973 tenemos a Martin Cooper, quien fue el
el que desarrolló el primer teléfono móvil. Y pues aquí comenzamos ya con lo que es esta evolución en las comunicaciones móviles. Para eso vamos a ver un pequeño videito de Martin Cooper para ver qué nos dice y todo lo que él consiguió hacer al iniciar su descubrimiento del teléfono móvil. And the latest one is a radio telephone in the car. Oh dear. Good morning, Miss Ricardo. How did the market open? Aquí está. Aquí tenemos una copia exacta del primer teléfono móvil. Hello. You can use your cellular phone to order me a pizza. Go to work. Este teléfono es únicamente un teléfono. Lo único que hace es llamar. Tiene números para marcarlos, botón para descolgar y para colgar. Y ya está. Pero funcionaba. Y eso era lo importante. Yo estaba en plena calle, en Nueva York, con un periodista y quería hacer una demostración. A mí lo único que me preocupaba era, ¿funcionará? Y luego, ¿a quién llamo? Entonces me vino la inspiración. Me lancé y marqué el número de mi homólogo en AT&T, el Dr. Joe Engel. Marqué su número y para mi sorpresa respondió él mismo. Entonces dije, hola Joe, soy Marty Cooper. Y él dijo, hola Marty. Y yo, te llamo desde un teléfono móvil. Móvil de verdad. Un teléfono personal. Móvil y portátil. Silencio al otro lado de la línea. Seguro que le rechinaban los dientes. Joe siempre dijo que no recordaba aquella llamada. Y no lo culpo. Cuando creamos el primer teléfono móvil, ya sabíamos, yo sabía que en el futuro estaríamos conectados. Lo que no sabía es que sería una conexión con cámara, con un potente procesador, con conexión a Internet. No podría haberme imaginado todo eso, porque en 1973, cuando hicimos aquel primer móvil, no se había inventado casi ninguna de esas cosas. Los selfies son un fenómeno interesante porque ha sucedido muy deprisa. Hace un año nadie sabía que era un selfie, y ahora por todas partes venden palos selfies. Fíjate cuánta gente tiene móvil hoy en día. Hay poco más de 7.000 millones de personas en el mundo. Pues hay más de 7.000 millones de móviles en todo el mundo. La gente no va a dejar de hablar cara a cara. Es una forma natural de comunicación. Pero el teléfono del futuro irá probablemente en el oído. Quizá en forma dependiente. Quizá incrustado bajo la piel. Será un procesador muy potente con el que podremos hablar. De hecho, llegará un día en que no haga falta hablar. Solo con pensar, la máquina nos entenderá. Estoy muy orgulloso de todo lo que el teléfono móvil ha aportado a la sociedad. Por supuesto que hay inconvenientes, y la gente aún está aprendiendo a adaptarse. Pero el móvil ha mejorado las vidas de muchísimas personas en todo el mundo. Esa es la principal contribución del móvil. No el entretenimiento, sino la productividad. Entonces, muy interesante lo que nos dice Martin Cooper y todo lo que pues en un futuro cercano se espera tener, ¿verdad? Bien, para entender un poquito entonces ya vamos a comenzar a entrar a esta evolución, a esta revolución de las comunicaciones móviles y pues se nos ha dado esta evolución en generaciones. ¿Sí? Esto es un poquito más comercial, pero pues cada generación ha ido marcando también tecnológicamente los diferentes estándares, las diferentes aplicaciones que se han podido dar con cada una de estas evoluciones y vamos a verla a continuación. Perdón, un segundito. Ya. Bien, entonces comenzamos con la primera generación. La primera generación que pues ya lo vimos fue el primer teléfono móvil. Como vemos, ¿no es cierto? En estas imágenes eran teléfonos grandes, teléfonos pesados, que algunos de estos teléfonos se los llevaban en los vehículos. Teléfonos que tenían las teclas
básicas y suficientes para hacer llamadas de voz y todo netamente era analógico, ¿sí? Todavía no teníamos nada digital y comenzaron a surgir ciertos estándares, como podemos ver aquí, el NTT, el NMTS, AMS, TAX. Estos estándares pues dependían del país y de la región en la que eran implementados y también definían lo que son las bandas de frecuencia en las que iban a ser implementados cada uno de ellos. Estamos hablando de esta generación más o menos de 1980 y cada una de estas generaciones ha ido marcando sus diferencias en cada década, es decir, cada 10 años. Así pues, en 1990 pasamos a la segunda generación. Esta generación, como podemos ver, sus dispositivos ya eran más pequeños, eran dispositivos pues que tenían ya una pantalla que podíamos comenzar a trabajar en esta pantalla, ¿no es cierto? Marcando los números de teléfono, los mensajes de texto. Ya se tenían ciertos juegos, no sé si algunos recuerdan que teníamos el juego de la viborita. Y fueron comenzando ya a mejorar estos dispositivos, hacerlos más manejables. Así también surgieron ciertos estándares como TDMA, CDMA, GCM, GPRS, Edge. ¿Sí? Estos estándares de aquí ya son más enfocados a un 2.5G. Y pues aquí, como les comenté, ya se podía hacer llamadas y también ya se podían enviar mensajes de texto. Ya comenzamos con una comunicación un poco más, ya digitalizar la comunicación, ya se comenzó a usar los chips, igual las pantallas de los teléfonos ya se podían colocar colores, si estamos hablando de un 2.5G. Llegamos entonces al 2000 y comenzamos con la tercera generación. En esta tercera generación, como podemos ver, los dispositivos, pues ya eran dispositivos más pequeños, con pantalla a colores, ya tenían muchas más aplicaciones disponibles que podíamos hacer. Y en un 3.5G ya teníamos dispositivos touch, ¿sí? O sea, ya podíamos manejarlos sin necesidad de tener teclas. Y también ya comenzaban a tener los dispositivos cámaras para poder tomar fotografías o hacer videos. Y así en los estándares que tenemos en 3G, comenzamos con el CDMA 2000, UMTS y HCPA. Como les comento, el 3G es una tecnología, es una generación que inclusive actualmente todavía lo tenemos en muchos lugares, en muchas zonas rurales principalmente, pero también todavía está siendo muy utilizado el 3G. Por eso es que en algunas partes que no tenemos cobertura con 4G, pues nosotros vemos en nuestro dispositivo que nos sale arribita una letrita 3G. Es decir, que nos hemos pasado a esta red. Y hablando en cuanto a velocidades, aquí en esta generación ya comenzamos también a tener la transmisión de datos, es decir, poder tener internet en nuestro teléfono celular. Pero lógicamente son velocidades bajas. Estamos hablando de 2 megabits en UMTS y en el estándar HCPA pues hablamos de 14.4 megabits de bajada y 5.7 megabits de subida. Entonces, esta generación no ofrece tan altas velocidades de datos y también no tiene una muy buena latencia. Por eso es que cuando nos pasamos a esa red 3G, tal vez se den cuenta y el internet pues es súper complicado poder enviar una fotografía de alta resolución y peor aún ver un video o una película. Pero lo importante es que en esta generación ya comenzamos a poder realizar esas aplicaciones, poder mandarnos imágenes pequeñas, notas de audio, etc. Y para el 2010 comenzamos ya con lo que es la cuarta. Esta cuarta generación es la que lo estamos viviendo actualmente. La cuarta generación, pues como vemos, ya tiene dispositivos mucho más avanzados tecnológicamente, dispositivos que son mucho más delgados, con un mejor procesamiento. Ya podemos ver imágenes, videos, películas. Son dispositivos que tienen cámaras de alta resolución, etc.
La velocidad de 4G, pues, idealmente es hasta los 100 megabits por segundo. Entonces, miren la diferencia de 4G, llegar a 100 megabits por segundo con lo que habíamos comentado en 3G, que la velocidad máxima para descargas de 14.4 megabits. Entonces, desde aquí ya comenzamos a tener esta gran evolución en la velocidad. La latencia también es algo muy importante, pues es el tiempo que se demora del receptor hasta llegar a la red, ¿sí? Y volver a, perdón, del transmisor llegar a la red y volver a mi usuario. Entonces, este tiempo de latencia es muy importante y es un tiempo muy crítico también para determinadas aplicaciones. Entonces, en 4G, el tiempo de latencia esperado es de 10 milisegundos. Gracias a esto y gracias a esta tecnología, pues actualmente tenemos un sinnúmero de aplicaciones. Podemos ver películas, podemos ver videos, podemos enviarnos también, ¿no es cierto?, fotografías, videos, tener nuestros correos en nuestro teléfono celular, inclusive controlar dispositivos desde nuestro teléfono celular, ¿no es cierto? Podemos tener en nuestro teléfono aplicaciones para nuestros vehículos, para nuestras casas, etc. Entonces, eso es lo que tenemos actualmente y lo que estamos viviendo actualmente. Pero en un futuro muy próximo, para esta línea de tiempo en el 5G, sí que comenzó en el 2010, ¿no es cierto? Como les digo, cada generación se está estableciendo que su evolución sea en una década. Entonces, desde el 2010 comenzamos con ciertas investigaciones y pruebas tecnológicas hasta el 2016. Para el 2018, pues ya se establecieron los estándares. En el 2000, hasta el 2020, pues ya se comenzaron a desarrollar productos de quinta generación y se pretende o se pretendió que desde el 2020 tengamos ya la implementación del 5G. Lógicamente la evolución de esta generación fue muy rápida y desde el 2019 ya comenzaron algunos países a tener la implementación del 5G, pero esta implementación se ha dado basada en la red 4G. ¿Sí? Todavía no es una red sola del 5G. Eso se espera ya que en muy poco tiempo, pues, diferentes países ya comiencen a tener esta implementación que sea una red netamente 5G. Actualmente lo que se tiene es una red 5G basada en la red 4G. Bien, pero ¿qué es lo que nos trae el 5G? ¿Qué es todo esto que se va a venir con el 5G? ¿Sí? Existen tres principales casos de uso, que es lo que nos va a establecer el 5G. El primero de ellos es un gran ancho de banda. ¿Sí? Primero vamos a incrementar este ancho de banda, vamos a tener un mejor desempeño en la red, tener una mejor eficiencia espectral. ¿A qué nos referimos con eficiencia espectral? Tener un mejor manejo del espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico es el recurso que maneja las frecuencias en donde nosotros transmitimos nuestros servicios. Entonces, debemos tener una buena eficiencia espectral para hacer un buen uso de este recurso. Y pues, sin duda, mejorará la cobertura. Como les había comentado en 4G, la velocidad que llegábamos era a 100 megabits por segundo. Con 5G la velocidad que se quiere llegar a tener es de 10 gigabits por segundo. ¿Sí? Es decir, podernos descargar nuestras películas, nuestra música mucho más rápido, poder tener ya diferentes aplicaciones más avanzadas como son aplicaciones con realidad aumentada o realidad virtual, juegos que sean mucho más eficientes, con más alta resolución, etcétera. ¿Sí? Con este otro caso de uso que es la alta densidad de conexión, pues lo que se pretende es ya poder conectar muchos más dispositivos en una determinada área. Así, por ejemplo, actualmente con 4G, pues se conectan aproximadamente entre unos 3,000 dispositivos por cada kilómetro cuadrado. Y con el 5G lo que queremos es ya conectar más de 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. Entonces, esto es lo que va a permitir esta alta densidad de conexión, tener una eficiencia energética y también una baja complejidad. ¿Qué nos va a permitir esto? Este caso de uso es, por ejemplo, incrementar lo que es el Internet de las cosas, ¿sí? Tener una conexión ya de muchos dispositivos en una determinada área,
Y ya no solo es conexión entre celulares, por ejemplo, sino ya es una conexión entre un teléfono celular y, por ejemplo, electrodomésticos de nuestra casa, entre el vehículo, etcétera, ¿sí? Y el caso de uso, el último caso de uso, que es la baja latencia. Esta baja latencia lo que va a permitir es una ultra confiabilidad en mi comunicación y una precisión de localización. La baja latencia en el 5G lo que se quiere tener es latencias de 1 milisegundo, ¿sí? Entonces, estos ya son tiempos en los que ya nos genera una confiabilidad en la red y en la transmisión de la información. Y gracias a este caso de uso, pues se podrá implementar servicios como lo que es operaciones remotas, lo que son los carros autónomos, etcétera, ¿sí? Ya vamos a ver también más adelante, les voy a mostrar todo lo que va a poder llegar a hacerse con lo que es el 5G. Entonces, para esta evolución del 5G, pues se necesitan también ciertas técnicas, ciertas tecnologías que van a ser implementadas para dar paso a esta evolución. Y tenemos lo que son estas tecnologías que vemos aquí, las ondas milimétricas, trabajar en ondas milimétricas, tecnología full duplex, MIMO masivo, trabajar con células pequeñas y beamforming. Y voy a explicarles rápidamente cada una de estas técnicas y de estas tecnologías lo que van a hacer. Bien, entonces vamos a comenzar con las ondas milimétricas. Actualmente nosotros lo que tenemos y lo que se está utilizando son las bandas de frecuencia de hasta unos 6 GHz. ¿Sí? En este rango de frecuencias están pues siendo utilizadas para todos los servicios que tenemos de televisión, de celulares, etcétera. Y lo que está sucediendo es que se está comenzando a colapsar, a llenar esta parte del espectro. Pero el espectro a partir de 6 GHz, o sea, frecuencias más altas, está todavía disponible. Entonces, lo que se quiere hacer es que esta parte de del 5G, pues, comience a transmitir en estas bandas de frecuencia. Pero tenemos un pequeño problema con su propagación, ¿sí? Por cualquier obstáculo son absorbidas estas ondas y no podemos tener una buena comunicación. Entonces, para eso vamos a implementar lo que son pequeñas células. Actualmente tenemos nuestra antena y damos cobertura a los usuarios, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si es que tenemos obstáculos con las ondas milimétricas? Pues van a chocar en estos obstáculos y los usuarios no van a poder tener conexión. Entonces, para eso se van a implementar células pequeñas para que pueda haber una línea de vista entre la antena y el usuario. Como vemos aquí, que un usuario pueda estar transitando y siempre esté conectado a una antena, ¿sí? Como es visto con mayor cantidad de antenas, pues podemos ya tener una mejor comunicación y ahí entra lo que es este concepto de MIMO masivo, que es implementar ya en el transmisor y el receptor varias antenas, ¿sí? Como vemos aquí, ya son muchas antenas. Entonces, lo que se tiene aquí, pues, es una mejor cobertura, una mejor transmisión, pero también es importante considerar que estas antenas, si nosotros utilizamos las comunicaciones como lo utilizamos ahora, pues se generaría interferencia entre varios usuarios porque va a haber varias antenas. Entonces, ahí entra este concepto de beamforming, ¿sí? ¿Qué es el beamforming? El beamforming lo que va a hacer es transmitir desde una antena al receptor, pero con un lóbulo de radiación enfocado al usuario que yo quiero transmitir, enfocando la potencia a cada uno de los usuarios que yo quiero transmitir. Entonces, ahí al utilizar MIMO y beamforming, pues ya no vamos a tener ese caso de que exista una alta interferencia con todos los usuarios. Ya cada usuario entre el transmisor y el receptor pues va a tener su lóbulo enfocado a cada usuario, lo cual nos va a permitir disminuir significativamente lo que les había comentado, la interferencia, y con esto mejoramos también la capacidad y la transmisión de la información. Entonces, estas son las tecnologías que se espera tener ya con lo que es la 5ª generación y tratar de implementarlas para mejorar la velocidad y la transmisión de la información. Y finalmente tenemos la comunicación full duplex. Comunicación full duplex significa
transmitir y recibir de forma simultánea. ¿Sí? Por ejemplo, yo envío un mensaje y el receptor también puede estar enviando otro mensaje. Entonces, que pueda haber una comunicación simultánea. Para eso, actualmente, pues, es muy poco eficiente, ya que se utilizan, por ejemplo, un canal para transmitir y un canal para recibir. ¿Qué pasaría si utilizamos el mismo canal para transmitir como para recibir? Veamos qué sucede aquí. Pues, es como este ejemplo de los trenes, se choca la información, y en nuestro caso, pues, habría interferencia, ¿no es cierto? Entonces, actualmente, pues, se utiliza una frecuencia para transmitir y otra para recibir para que no haya este choque. Pero con el 5G, lo que se va a implementar es transmitir en una misma frecuencia, ¿sí? Pero miren, lo que va a suceder es que gracias al rápido procesamiento que se va a tener en esta comunicación, pues podamos ocupar un mismo canal, pero no haya esta colisión en la información. Bien, gracias a estas técnicas vamos a poder tener un sinnúmero de aplicaciones y gracias a los casos de uso también. Entonces, así tenemos, por ejemplo, que vamos a tener aplicaciones como lo que es la realidad aumentada. La realidad aumentada es algo que actualmente ya existe y ya lo hemos podido ver, inclusive este video que vemos aquí es implementado por alumnos de nuestra carrera. Entonces, lo que se pretende hacer con el 5G ya es tener una comunicación más eficiente utilizando estas aplicaciones de realidad aumentada. Como podemos ver aquí, esto puede ser muy utilizado para la educación, puede ser muy utilizado para la medicina, en sí, para diferentes áreas. Lo único que nos va a limitar para todas las aplicaciones que vamos a tener en 5G va a ser nuestra imaginación. Tenemos acá también, por ejemplo, otra aplicación que es la realidad virtual. La diferencia entre realidad aumentada y realidad virtual es que en la realidad aumentada, pues, partimos de algo real, ¿no es cierto? Un espacio real, el cual le vamos a crear un aumento. Un aumento el cual es animado o es algo que no es real. En cambio, en la realidad virtual, todo es virtual. Y para esto, por lo general, se utilizan ciertos dispositivos como los HoloLens, para poder entrarnos en esta parte de la realidad virtual, donde, como les digo, todo ya es algo irreal, ¿no es cierto? Algo virtual. Entonces, como podemos ver, las aplicaciones de aquí son para un sinnúmero de áreas, de aplicaciones que pueden ser inclusive desarrolladas para juegos, para turismo, para medicina, para educación, etc. Y estas aplicaciones van a ser más eficientes con el caso de uso que es el mayor ancho de banda. Tenemos otras aplicaciones también que van a evolucionar con el 5G, como es la revolución industrial 4.0, tener un procesamiento mucho más rápido en todo lo que se realice. Y gracias también a la masificación de conexiones que va a tener el 5G, vamos a poder evolucionar lo que es el Internet de las cosas, que actualmente pues ya lo estamos también desarrollando de a poco, pero con el 5G esto va a evolucionar significativamente. Y quiero mostrarles un videito para que vean cómo va a evolucionar el 5G con el Internet de las cosas.
Entonces, esto es a lo que me refiero con varios dispositivos conectados, ¿sí? Y a incrementar los dispositivos en la red, que pues ya no solamente va a ser entre diferentes celulares, sino ya también con varios dispositivos electrónicos que podamos tener en nuestros hogares, etcétera. Y el último caso de estudio que les había comentado, que era baja latencia, que nos brinda ultra confiabilidad, pues nos va a permitir aplicaciones como son los carros autónomos, carros que pues se dirijan ya solos. Lógicamente para esto necesitamos una ultra confiabilidad en la red, pues el hecho de que haya un pequeño retraso puede causar accidentes. Y lo que se pretende con esto también es disminuir la cantidad de accidentes, pues se ha verificado que la mayor cantidad de accidentes surge por fallas humanas. Entonces, si todo ya está tecnificado en una red, ya vamos a disminuir accidentes y pues ya tendríamos también la parte de vehículos autónomos, que va a ser una parte muy eficiente en esta área. Bien, y para finalizar, pues esto es lo que se pretende tener con el 5G, y ya estamos en la década del 6G, pues ya estamos en el 2021, ¿no es cierto? Y como les decía, más o menos cada generación se ha ido marcando por una década. Entonces ya están comenzando a tener investigaciones para el 6G. Ya existen algunos parámetros, algunos lineamientos básicos, como es ya tener transmisiones de 1 terabit por segundo. Ya no hablamos de gigas, sino ya de terabits. La latencia también que sea mucho más baja, que estamos hablando de 10 microsegundos. Y pues que una parte importante aquí es que ya se van a permitir los hologramas. Hologramas que ya podamos tocar. Ya pues hemos visto en muchas películas, ¿no es cierto? Y parece ciencia ficción lo que se desarrolla con los hologramas, pero es algo que ya se viene en un futuro. Entonces, para terminar la presentación, voy a dejarles con un pequeño video de lo que nos espera ya con el 6G.
Bien, entonces eso es tecnologías que pues nos esperan también ya con la sexta generación. Y bueno, yo quiero agradecerles mucho a todos los asistentes de esta tarde y no sé si tal vez tienen alguna pregunta. Pueden escribirnos por chat o si gustan, están los micrófonos libres. No sé si tal vez tienen alguna pregunta, alguna duda. Nati, yo tengo una. ¿Qué tan lejos estamos de 6G? Bueno, actualmente ya comenzando a ser investigada esta generación. Pues se implementarán lo que son las determinadas tecnologías, las determinadas técnicas que harán posible este desarrollo de 6G. Pero estamos ya a la década de que el 6G ya comencemos a tener implementaciones en algunos países. Lógicamente aquí en Ecuador es un poco más complicado también por la parte regulatoria, no solo por tecnología, pero pues para 2030 en los países desarrollados yo creo que ya vamos a comenzar a hablar de un 6G. ¿Cómo estamos con 5G acá en Ecuador? Tengo una pregunta. ¿El despliegue ya está Bueno, definido? ¿Tú tienes una información? ya, bueno, el principal limitante del 5G aquí en Ecuador es la parte de regulación, como lo había dicho. Para desarrollar e implementar el 5G, pues necesitamos determinadas frecuencias, determinadas bandas de frecuencia que tienen que ser licitadas, tienen que ser subastadas para las diferentes operadoras y que puedan implementar el 5G. Existe la banda de 3.5 GHz, que es en la que se quiere trabajar, como les había dicho, el 5G basado en el 4G, pero igual esas bandas tienen que liberarse para que puedan ser subastadas y dadas a las operadoras. De por sí la tecnología por las operadoras, por los diferentes proveedores como conocemos, Huawei, ZTE, etcétera, pues sin duda ellos ya tienen la tecnología del 5G, pero la regulación es una parte muy limitante y pues yo creería que estaríamos hablando más o menos de un 2023 para comenzar ya a tener la implementación de esta tecnología. Bueno, seguramente la tendencia será las ciudades más grandes, como siempre se lo ha venido haciendo, ¿no? Primero iniciar Sí, con Quito, Guayaquil, Cuenca, y luego en función, pues, ir haciéndole con lo propio con cada una de las provincias. Pero bueno, este despliegue es muy lento, ¿no? En nuestro país. sí, sí, en nuestro país es muy lento. Hay muchas zonas rurales en las cuales en algunas partes no hay ni siquiera cobertura, pero yo pensaría que esto pues los reguladores deben también motivar de alguna forma a las operadoras para que puedan ir desarrollando, implementando las zonas de cobertura en las zonas rurales principalmente. Pues existe un gran porcentaje de nuestra población que no cuenta con estos recursos que sin duda son muy importantes para el desarrollo de la sociedad. Sí, era lo básico, que es al menos un internet de 1 megabit por segundo, al menos, en zonas rurales, y la necesidad, y hoy vemos, ¿no? Las circunstancias por la pandemia, por esta emergencia sanitaria, pues los resultados, ¿no? Y sobre todo en la educación, ¿no? Definitivamente. Sí, realmente. No sé si ¿cuál es tu punto de vista respecto a los vehículos autónomos? Que realmente está a la expectativa, todo el mundo tiene una intención de saber el por qué y cómo así esto se va a generar. Sí, la parte de los vehículos autónomos, pues actualmente ya todos conocemos la marca Tesla de los vehículos autónomos. Ya se tiene esta implementación, son vehículos que ya manejan solos en determinados tramos con determinadas condiciones. Pero lo que se quiere llegar con el 5G es pues ya que exista una ultra confiabilidad, como lo había comentado, con este caso de uso que es la baja latencia. Y con esto que ya se pueda tener los vehículos autónomos, que ya todos los vehículos puedan manejarse solos sin necesidad de que una persona los esté controlando. Y pues sin duda esto va a contribuir para mejorar, como lo había dicho, los accidentes, ya que la mayoría de los accidentes, un gran porcentaje, se debe a las fallas humanas.
tal vez porque están con el teléfono celular, porque están distraídos, tal vez algunas personas ebrias. Entonces, existen gran cantidad de accidentes. Y con los vehículos autónomos, pues esto se va a disminuir, pero lógicamente se requiere una ultra confiabilidad, es decir, una baja latencia, para que pueda existir esta comunicación eficiente. Excelente. Víctor tiene una pregunta. Víctor, no sé si puedes tú participar, por favor. Víctor. Muy buenas tardes, nuevamente. Sí, te escuchamos. Nuevamente felicitar. Buenas tardes. Muy interesante la presentación, Nati. Y sí, tengo Gracias, una inquietud. Bien, hemos hablado de toda la evolución, ¿no?, de las comunicaciones hasta llegar a la actual tendencia, que es la 5G. Y mi pregunta es la siguiente. Sabemos que Wi-Fi no se queda atrás, ¿no? De la Wi-Fi 5 también está llegando esta nueva tendencia en desarrollo, ¿no?, que es la Wi-Fi 6. ¿Cómo será la coexistencia? ¿Cómo se relacionarán 5G y Wi-Fi 6 hablando en topología de red? Claro, bueno, esta parte de la topología de red ya, si es que hablamos del 5G actual, que lo tenemos, que el 5G está basado un poco en la red 4G, pues la topología de red no va a cambiar mucho, pero si es que ya estamos hablando de netamente la red 5G, que se pretende que ya sea implementada sola con una topología diferente. Entonces, sin duda la topología del Wi-Fi también va a cambiar, pero estos estándares todavía no están totalmente definidos por la ITU, que es el órgano regulador de estos estándares. Primero necesitamos que pues definan las técnicas de acceso, las diferentes modulaciones que se va a utilizar en la red 5G, para que nosotros podamos establecer también la parte de la topología de las diferentes tecnologías, como lo es Wi-Fi. Entonces, Okay, todavía pero falta esto. esto indicaría que igual marcaríamos la misma como es hábito, por decirlo, porque prácticamente, digamos, si no migraríamos la Wi-Fi, estaríamos atadas como a un choque, ¿no? Sabemos que la 5G es una red que lo utilizamos móvil, ¿no? Externamente, que va a estar súper rápida. Cuando yo llegue a mi hogar, si no tengo la evolución del Wi-Fi, típico para nosotros, ¿no? Quitar los datos y engancharme en el hogar para ocupar la red Wi-Fi. Pero si aún no se acelera y sigue esta red Wi-Fi 5, prácticamente voy a sentir latencia en mi hogar y quizás opte por no switchar a la red Wi-Fi de mi casa y simplemente mantenerme con mi plan de datos. Entonces, esto obligaría a que se acelere el desarrollo de la Wi-Fi 6 para que trabaje como es a la par en los mismos hábitos, ¿no?, que actualmente tenemos con la red 4G y el Wi-Fi. Claro, sin duda. De hecho, o sea, no solamente el Wi-Fi tiene que evolucionar, ¿no?, sino toda la parte de la red de acceso, porque nosotros de lo que estamos hablando ahorita es, digamos, la red de transporte. Pero para llegar a los usuarios, pues también necesitamos que evolucionen los equipos de la red de acceso. Entonces, sin duda, la parte de los routers, no solamente en la topología de la red Wi-Fi, sino también, por ejemplo, lo que había comentado de la tecnología MIMO, también ya que existan varias antenas de transmisión en los routers. También la parte de la modulación también es importante, ya no estamos hablando solamente de un 4QAM, de un 16 QAM, sino ya se pretende hablar de 1028 QAM, por ejemplo. Entonces ya todo esto permite una mejor transmisión de datos y lógicamente para que llegue a la parte de acceso, a la parte de los usuarios y que se pueda aprovechar de mejor forma esta evolución en lo que es el 5G. Porque como usted lo menciona, sin duda, no me sirve de nada que mi red de transporte sea tan capaz como lo es, por ejemplo, la fibra óptica y que lleguemos con coaxial. Entonces, sin duda, los equipos en la parte de acceso de los usuarios también es importante y sin duda va a haber esta evolución también en la parte de la tecnología Wi-Fi.
Ok, muy gentil. Ujú. Gracias, Víctor. Bueno, si no hay más preguntas, quiero agradecerte a ti, Nati, por tu presencia y a todas las personas que se lograron conectarse justamente para poder conversar sobre este tema muy, ah, digamos, atractivo dentro de la necesidad y el interés por la tecnología, ¿no? Y sobre todo por las nuevas tecnologías móviles que son las que se están hoy en día ya definiendo, sobre todo con el marco regulatorio existente y posteriormente pues las nuevas tecnologías que vendrán las de nueva generación específicamente. Entonces quiero agradecer a todos, quiero agradecerte a ti, Nati, por exponer tus conocimientos acá y muchas gracias a todos ustedes. Bueno, ahí si ustedes gustan, pues se les adjuntaré el correo si por alguna necesidad, algún requerimiento ustedes tengan. Y no sé, Nati, ¿puedo colocar el tuyo también? Claro, Julito, cualquier duda que tengan pueden escribirme también al correo para solventarla, con todo gusto. Excelente. Muchas gracias a todos ustedes y muy buena tarde. Muchas gracias también. Cuídense mucho y una buena tarde. Muchas gracias, Nati. Gracias, Julito. Buenas Gracias tardes. a ustedes. Gracias. Gracias a todos los compañeros y gracias Nati y Julio por sus comentarios y Nati por su exposición. Muy interesante. Muchas gracias Bueno, también. bienvenido. Gracias.